Perfecto. Entonces estuvimos observando anteriormente la manera en que el Espíritu de Dios obra en el creyente. ¿De qué manera obra? Adopta al creyente como hijo de Dios, habíamos dicho, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es el anticipo de lo que vamos a recibir, las primicias, dice la Reina Valera 1960, intercede por nosotros, esa es la obra del Espíritu de Dios. También la, el orden de la salvación, según el apóstol Pablo en, en el capítulo 8, es eso, capítulo 8, verso 29 al verso 30. Primero Dios conoce. Ese conocer está relacionado con amar previamente. Bueno, Dios no puede amar previamente si no lo conoce previamente. No habla acerca de la salvación, la predestinación si es condicional o incondicional. Simplemente habla acerca de conocer. Normalmente se ha interpretado ese pasaje bíblico que Dios conoce quiénes van a ejercer la fe en Jesús de Nazaret, quiénes van a creer, y a esas personas que Dios sabe quién va a creer, a esas personas Dios los predestinó. Los predestinados deben reunir una condición que es la fe, y luego los llama, luego los justifica y finalmente los glorifica. El criterio que Dios emplea en la elección es la voluntad de Dios, la soberana voluntad de Dios, y también en la fe en la persona del Señor Jesucristo. Ese siempre va a ser el, el criterio que Dios establece. También, mm, ¿cuál es el propósito de la elección? Mostrar su ira y también mostrar su misericordia. Lo que vamos a observar en esta clase, según el capítulo 10 del libro de Romanos, ¿en qué consiste creer o tener fe? En el capítulo 10 del libro de Romanos. Ujú. También de qué manera Israel resistió la gracia de Dios y Dios preservó un remanente. ¿A quienes de Israel el Señor preservó como un remanente? ¿Qué ocurre con aquellos que no son preservados? ¿Y cuál fue la razón por la que Israel fracasó? Eso es lo que vamos a estar trabajando entonces en esta clase que es la número 9, clase número 9 de Romanos y Galatas. Aquí estamos entonces. Del verso 3 estamos en el capítulo 10, verso del 1 al verso 12, por favor, vamos a darle lectura al verso 13, por favor, hermano Ricardo. Capítulo 10, verso del 1 al 13. Ok, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que crea. Porque de la justicia que es de la ley, la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si con confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque
Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocaran, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muchas gracias, hermano Ricardo. Bien, el Dios es el que escoge, Él es soberano en su elección. El trasfondo, el contexto del capítulo 9 del cual estuvimos trabajando en la clase anterior, era de los judíos que pensaban que la elección era incondicional. En realidad el pacto, hermano Ricardo, el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel efectivamente es incondicional. Ujú, El pueblo de Israel, para que se lleve a cabo el pacto, no debe cumplir ninguna condición. Sin embargo, para disfrutar de los beneficios de ese pacto, hay que creer, hay que tener fe. Tiene que tener la fe de Abraham y tiene que ser parte del pueblo de Dios. Y para ser parte del pueblo de Dios debe tener la fe de Abraham, como anteriormente ya lo había dicho. Los judíos pensaban que por el simple hecho de descender de Abraham, ese era el criterio para que ellos pensaban que Dios utilizaba para hacer, para escogerlo como pueblo de Dios y para disfrutar de todos sus beneficios espirituales. Debían ser descendientes de Abraham, descendientes de Israel y miembro del pueblo de Dios, en un sentido colectivo y étnico. Así Dios lo escogía a modo de entender de los judíos de la época. El apóstol Pablo corrige este error que tenían los judíos. Le dice, Dios escoge a quien quiere. Y este criterio de elección no se basa en la raza o en la cultura o en la etnia o de su genealogía, sino que se basa en la fe. La persona que crea, esa persona es escogida y esa persona es parte del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento los que confiaban en Dios, en el Nuevo Testamento los que confían en Jesucristo. ujú, Eso es lo que dice. Por lo tanto, Dios puede escoger a quien quiera y Dios ha determinado escoger a aquellos que tienen la fe. No es injusto Dios, no es injusto en escoger a quien quiere y en rechazar a Israel, porque ellos se autoexcluyeron porque le faltó la fe y porque establecieron su propia norma de justicia, que eran las obras, y no creyeron en Jesucristo de Nazaret. Luego, en el capítulo 10, aunque la elección es soberana, hay un criterio, sin embargo, que es la fe. Eso no elimina la responsabilidad humana y el libre albedrío humano. Craig Kinner, que es un autor muy importante, y yo lo recomiendo este libro si tiene la posibilidad de comprarlo, hermano Ricardo, es este, Comentario del contexto cultural de la Biblia, el Nuevo Testamento, ujú, de Craig Kinner. Es una obra voluminosa. Él es un doctor en Biblia, no es un doctor en teología. Él no profundiza o no tiene una erudición, no es erudito en dogma o en doctrina, sino que él es erudito en Biblia. Él trabaja con exégesis bíblica, ha dedicado toda su vida a determinar el trasfondo de las Sagradas Escrituras, por lo tanto, él dice que el capítulo 9 debe interpretarse como lo entendieron los judíos del siglo primero, desde la perspectiva contextual, es decir, cómo lo entendieron ellos originalmente y no como nosotros entendemos la predestinación de los siglos recientes. Él está pensando en la época agustiniana o calvinista del siglo XVI, sino que esta porción se debe interpretar en base a lo que los judíos creían en esa época. En ese ujú. momento, en esa época, la soberanía de Dios, Dios es soberano, no es incompatible con el libre albedrío de los seres humanos. El calvinismo señala o objeta a los arminianos, le dice, si los arminianos piensan que el ser humano tiene libre albedrío, entonces Dios ya no sería soberano.
sino que Dios determinaría, el hombre determinaría su salvación. Entonces Dios sería una especie, se estaría sometiendo a la soberanía humana. Dios, el hombre sería soberano y estaría sobre la soberanía de Dios. Pero es una lógica humana que proviene posteriormente y que su trasfondo de la lógica y de ese argumento es el determinismo. Pero en el siglo primero, dice Craig Kinner, esa, esa contradicción o esa dicotomía o esa pugna entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del ser humano no existía, era compatible, perfectamente compatible. No hay ninguna ujú. incompatibilidad en esa época. Ah, después del siglo XVI, sí, pero solo para la reforma calvinista o de las iglesias reformadas, no así para las otras iglesias que no son calvinistas. Claro que cuando hablamos también de libre albedrío, para los arminianos no hay ningún problema, porque este libre albedrío es un libre albedrío denominado libre albedrío libertario. En cambio, el libre albedrío calvinista es un libre albedrío compatibilista, es decir, un libre albedrío compatible con el determinismo. El hombre actúa según, libremente, según lo que ya fue determinado para él. Él actúa libremente, pero no podía actuar de otra forma, porque ya fue determinado para eso. Es como un robot. Actúa libremente Mm, el robot, para lo cual fue programado. Como un actor. El actor actúa libremente, desempeña algunos papeles, pero porque está ejecutando lo que escribió el guionista o los personajes de una novela. Actúan libremente y ellos son responsables, pero según lo que determinó el autor de esa novela. En cambio, el libre albedrío libertario, el ser humano es libre para escoger, decidir, tomar decisiones. Mirando hacia el pasado, pudo haber tomado realmente otra decisión. Dicho esto y explicando esto del libre albedrío, de la soberanía de Dios, en el siglo primero, en esta época que estamos estudiando, no es incompatible. Por lo tanto, si en el capítulo 9 hablamos de la soberanía de Dios, en el capítulo 10 hablamos de la responsabilidad humana. En esta época no hay ninguna contradicción. ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano? Tener fe, creer. Es un deber, es una posibilidad, es una, una responsabilidad del ser humano. Es verdad que el ser humano está bajo depravación total, es decir, está inhabilitado para creer. No puede recurrir a Dios sin la asistencia del Espíritu Santo. En el almiranismo esto se denomina la gracia preveniente. La gracia de Dios, que es el Espíritu Santo, le devuelve al humano, le otorga otra vez al ser humano la posibilidad de escoger, es decir, le devuelve y restaura el libre albedrío. Tiene libre albedrío el ser humano porque es imagen y semejanza de Dios. Tiene la voluntad de escoger, de decidir. Por eso que ahora tiene una responsabilidad de creer. Y si no cree, se pierde, no porque Dios lo ha determinado y ha decretado que se pierda, sino que se pierde porque Él no quiere creer, aunque sí pudo mm, haber creído, pero no quiso creer. Ahí está, por eso que es responsable, por eso es que se pierde. Dios no es responsable de que se pierda. ¿Y en qué consiste este creer en este pasaje que acabamos de leer? Primero hay que definir lo que es fe, ¿cierto? Es confianza. Eso es fe, confianza. ujú, Confianza en Dios. En el capítulo 10 verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Someterse a la justicia de Dios, eso es lo que debe hacer. Debe someterse a la justicia de Dios. ¿Cómo lo hizo Abraham? Abraham creyó en la promesa de Dios y le fue contado por justicia. En el verso 4, ujú, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Eso es fe, someterse a Jesús, someterse a la justicia de Dios y confiar en la obra de nuestro Señor Jesús. El vocablo fe allí, en el verso 4, es pisteuonti. Es un verbo presente, participio activo, dativo masculino singular. Bueno, eso lo pongo ahí para no olvidarme.
para no Mm, olvidarme de la gramática griega. Pero la palabrita ahí que podemos explicar es que un presente. El presente en griego es un presente continuo. El presente nuestro no es el mismo matiz. Por ejemplo, nosotros cuando decimos yo como, yo, yo como, pues la idea es que yo tomé una cuchara, me lo llevé a la boca y eso es todo. Pero no me dijo esa acción. Yo como, no me está diciendo lo que estaba haciendo anteriormente y lo que voy a hacer después. Para explicar que estoy en un proceso de comida, tengo que agregarle otro verbo. Estoy. Yo estoy comiendo. Ah, entonces la persona dice, antes de llevar la cuchara a su boca, antes ya había llevado varias cucharas a la boca y después de ese gesto de llevar de su cuchara a su boca, va a continuar comiendo. Yo estoy comiendo. Ah, me está diciendo entonces que una acción continua en el tiempo presente. Pero en castellano yo tengo que agregarle otro verbo que es el verbo ser o estar. En griego, no. En griego no hay necesidad de hacer eso. Porque el presente en griego es continuo. Por lo tanto, aquí podríamos traducir, hermano Ricardo, en el verso 4 porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. ok. No es una acción puntual, sino para todo aquel que está creyendo. Esa es la explicación, o esa es la traducción. Para todo aquel que está creyendo. Y si deja de creer en el tiempo, entonces ya no hay justicia. Tiene que continuar creyendo. Mientras la persona esté creyendo, goza de todos los beneficios de la fe. Pero si no continúa creyendo, pierde los beneficios de la fe. Ahí se responde la pregunta si la salvación se pierde o no se pierde. Las iglesias arminianas o aleyanas siempre han dicho lo mismo. Deben continuar creyendo para tener seguridad de su salvación. Para estar seguros de su salvación, deben seguir creyendo. Las iglesias bautistas que no creen que la salvación se pierde, dicen, pero debe seguir creyendo. Dice exactamente lo mismo que los arminianos. Las iglesias bautistas no son calvinistas, con excepción de los bautistas reformados. Creer que Jesús es el Señor. Esa es la responsabilidad del creyente. Creer que Jesús es el Señor. El vocablo Señor acá es Kyrios. Es el equivalente de Adonai del Antiguo Testamento. Mm, Y en el contexto del siglo primero, al César se le denomina Kyrios cuando ha sido divinizado. Considerando esos dos elementos, es el Adonai del Antiguo Testamento, que fue traducido por la Septuaginta en el Antiguo Testamento por Kyrios, así aparece en la Septuaginta, por lo tanto ahora se le aplica ese mismo título a Jehová, se le aplica a Jesús de Nazaret, y en el contexto es el César que ha sido divinizado, y el vocablo que se utiliza para referirse a este César como divinizado es Kyrios. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo que el creyente, la persona debe creer que Jesús es el Kyrios, es decir, es Dios, y creer en su corazón en la resurrección. Bueno, esto ya lo viene mencionando anteriormente cuando dijimos Abraham fue justificado porque creía que Dios tenía tanto poder para resucitar de entre los muertos. Se refería a su cuerpo, pero también se puede aplicar a la resurrección de los muertos literalmente, como nosotros entendemos. Y así ser justificado, en el verso 8, el verso 9. E invocar a Cristo, en el verso 12 y en el verso 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese texto, todo aquel que invocar el nombre del Señor, se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová y ahora se está utilizando para referirse a Jesús. A Jesús se le invoca porque es Dios. Si Jesús no fuera Dios, equivaldría a un acto de idolatría entonces. Esa es la responsabilidad que tiene el creyente entonces. Tenemos responsabilidad de los creyentes. Dios es soberano, efectivamente, pero también eso no elimina la posibilidad del libre albedrío del ser humano. Cuando hablamos de libre albedrío hay que ponerle apellido, de lo contrario no se va a entender bien. Porque los calvinistas creen en el libre albedrío.
pero no en el mismo libre albedrío arminiano. El libre albedrío arminiano es libre albedrío libertario y el calvinista libre albedrío compatibilista. El creyente entonces debe someterse a la justicia de Dios. La falta básica de los judíos consistía en no reconocía, es decir, no aceptaban ni daban entrada a la justicia que tienen como autor a Dios, que está basada en la expiación sustitutiva de Jesucristo. Ellos no creían en Cristo, por lo tanto no existía esa posibilidad de acceder a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios a través de Jesús de Nazaret. Ellos querían sustituirla por las obras de la ley. Y esto se apropia por la fe, es decir, confianza. Eh, los judíos sí tienen confianza en Dios, pero lo que el problema, lo que obstaculiza a los judíos es la falta de fe en Jesús de Nazaret. En el Nuevo Testamento no se puede creer en Dios Padre sin creer en Jesucristo. No se puede adorar a Dios Padre sin adorar a Jesucristo. La adoración a Dios en el Nuevo Testamento, según lo que dice James Dunn en un libro muy importante, era un erudito del Nuevo Testamento, una autoridad mundial del cristianismo del Segundo Templo. Él dice, no existía un jesulatría, es decir, una adoración solamente a Cristo, exclusivamente a Cristo. Lo que existía era adoración al Padre en Jesucristo, por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo. Es decir, era una adoración trinitaria. Sustituía su propia justicia por las obras de justicia propias de las obras de la ley. ¿Desea alguien entender la meta, el significado y la sustancia de la ley del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la meta, la sustancia? Esto es importante, el verso 4. Porque el Claro. fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ujú. ¿Cuál es la meta, el significado, la sustancia del Antiguo Testamento? Debe estudiar a Jesús de Nazaret. Claro. Increíble. Jesús de Nazaret le da significado al Antiguo Testamento. Ujú. El propósito de la ley es el establecimiento del amor. Cristo es la encarnación de ese amor, tanto en su vida como en su muerte. Fue Cristo y solamente Él quien por medio de su vida y su muerte cumplió completamente la demanda de la ley, asegurando así para sí mismo la aprobación del Padre y el lugar a la diestra de Dios mismo, y para sus seguidores vida eterna. Por consiguiente, para todos los que ponen su confianza en Jesús, es decir, para todos los que creen en Jesús, el camino que lleva a la salvación se ha vuelto en un sentido increíblemente fácil ahora. Lo que había sido infinitamente difícil, arduo y doloroso, y de hecho imposible para todos los pecadores, ha sido logrado ahora por medio de Cristo, es decir, la obediencia absoluta de la ley. Por medio de la fe en Cristo se confirma la ley, dijo anteriormente el apóstol Pablo. Es decir, nosotros hemos cumplido toda la ley por el simple hecho de creer en Jesucristo. Eso nos libera de una carga pero extraordinario. ¿Cómo me gustaría que todos los hermanos supieran eso? Ujú. Porque hemos cumplido toda la ley de Moisés por el simple hecho de creer en Jesucristo. Ningún pecador debe tratar ahora de hacer lo que es para él a la vez imposible e innecesario. Imposible porque no puede, es necesario porque ya Cristo lo cumplió. Bien, eso es entonces este verso. La gracia de Dios puede ser resistida. Bueno, esto es evidente, lo que dijo Esteban, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo de Dios. El calvinismo sostiene que efectivamente los calvinistas también creen en que el Espíritu de Dios puede ser resistido, no es que no lo crean, pero lo creen de manera distinta a los arminianos. Ellos dicen que el inregenerado, el réprobo, el incrédulo, es decir, el que está decretado para la perdición, naturalmente y siempre va a resistir la gracia de Dios, porque está programado para resistirlo. Y como creen en un libre albedrío compatibilista, él libremente resiste la gracia de Dios. En cambio, acá, si lo mira desde la perspectiva arminiana,
naturalmente el ser humano puede, por medio de la gracia preveniente, puede resistir la gracia de Dios. Claro que el calvinismo maneja otros conceptos de gracia, habla acerca de la gracia común y la gracia irresistible. En ese sentido, ellos señalan que la gracia irresistible es la que no se puede resistir. Resiste la gracia común, pero la gracia irresistible, imposible. Pero es que el problema de la gracia irresistible se extiende solamente para lo escogido, pero para el incrédulo, la gracia irresistible nunca se extiende, no está prohibida para ellos, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí estamos hablando en la época del siglo primero de esto, gracia irresistible o no resistible, que una discusión posteriormente no existe en el siglo primero. Se puede resistir esta gracia de Dios al establecer una justicia propia, lo dice el verso 1 al verso 3. Hermanos, dice el apóstol Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, la lección que podemos extraer acá es que es legítimo orar por la salvación de nuestros familiares, o la oración por los vecinos, por toda una sociedad, una comuna. ¿Por qué será que no hay tantas conversiones? ¿Será que no estamos orando suficientemente por los incrédulos? Bueno, aquí dice el apóstol Pablo oraba por Israel para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso es el problema de los judíos. Establecieron una justicia propia, por eso resisten la gracia de Dios. Y al desconocerla también, desconoce la gracia de Dios, lo dice el verso 14 y el verso 15. Pues ¿cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Lo desconocen al desoír la voz de Dios. En el verso 16 y el verso 20, ellos resisten la gracia de Dios, porque no la quieren oír. Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero cerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. El pueblo de Israel no puede decir que Dios no extendió su misericordia y su gracia. No puede decir eso. Porque es evidente, a través de los profetas, una y otra vez le hablaba acerca de volverse a Dios, volverse a la ley, se arrepintieran. Y ahora el Nuevo Testamento sigue diciendo exactamente lo mismo por medio de Jesucristo y lo había preparado el terreno Juan el Bautista. Pero ellos desobedecen la palabra de Dios, son rebeldes, desoye la voz de Dios, son rebeldes, lo menciona el verso 21. Así se resiste a la gracia de Dios en esta porción bíblica, verso 1 al verso 21. Las lecciones prácticas que podemos extraer de este pasaje bíblico del capítulo 10, la eficacia de la oración por los incrédulos. El apóstol Pablo oraba por el pueblo de Israel y nosotros también podemos hacer lo mismo en nuestras oraciones, orar por los incrédulos, para que Dios tenga misericordia, ablande el corazón y se despierten a la fe. Y el celo por Dios, en el verso 2, 4, parece que no es suficiente. El tener celo de Dios no es suficiente. Ser celoso de Dios. Alguien dijo en el Antiguo Testamento, un rey le dijo a otro, yo te voy a mostrar el celo por Jehová. Y efectivamente así ocurrió. ¿Por qué era celoso ese rey? No recuerdo el nombre. Creo que... No, la verdad que no me acuerdo. Pero habían profetizado a ese rey que iba a purificar y a limpiar la casa de Dios por la profanación de Acab. Es decir, iba a limpiar a Israel después de Acab.
por lo que hizo Acab con Jezabel. Y él se ensañó con la casa de Acab, mató a todo el mundo, es decir, hasta los conocidos, hasta los amigos, hasta los que habían conversado con Acab y con Jezabel. Él fue un criminal, un asesino. Y le dijo a un rey amigo, ven y yo te voy a mostrar mi celo por Jehová, en cumplir la voluntad de Dios, es decir, en castigar la casa de Acab. Pero este hombre no eliminó la idolatría y practicó la idolatría. Por lo tanto, el tener celo de Dios no es suficiente. Aquí estamos viendo al pueblo de Israel que es celoso de Dios, pero no es suficiente el celo de Dios. El celo de Dios es el fervor, la pasión por las cosas de Dios, pero no es suficiente. El apasionamiento por las cosas de Dios. Nunca ha sido, de hecho, suficiente. Se requiere la obediencia. Porque alguien también puede decir, yo soy muy fervoroso, muy apasionado por las cosas de Dios, pero puede llevar una doble vida. Y después en el futuro se sabe o se exhibe, se demuestra el pecado. Puede ser de corrupción, problemas de las tres F, las falda, dinero y fama. Ahí se exhiben en el tiempo. Por lo tanto, no es suficiente el celo de Dios. No es suficiente. Se requiere la obediencia y la fe. Dios no hace acepción de personas, el verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. La importancia de la obra misionera también, verso 14, verso 15. Es decir, se debe enviar. ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Bueno, se está aludiendo al pueblo de Israel. En realidad esto se ha llevado a cabo en el pueblo de Israel, pero ellos son los que son desobedientes, desoyen la voz de Dios y son rebeldes. Pero se puede aplicar también para la obra misionera. El poder persuasivo de la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Mientras más se predique la palabra de Dios, más posibilidades hay de que las personas se conviertan. Claro que aquí con el pueblo de Israel no podemos decir lo mismo, pero el, eso es lo que dice el pasaje bíblico. En el pueblo de Israel no se cumple realmente. Si vemos los profetas, si vemos la obra de Jesucristo, de los apóstoles, el Nuevo Testamento, sí, el evangelio crece. Yo estoy muy persuadido de eso. Mientras más se predique, más posibilidades hay de que la gente se convierta. Por eso es necesario la predicación de la palabra, el anunciar la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la Biblia se escribió para despertar la fe, para activar la fe, para deslumbrar al ser humano con la persona de la cual se está contando y relatando los evangelios de Jesús de Nazaret. Hay cierta clase de ignorancia, dice William Barclay, que viene del desprecio del conocimiento. Si dejamos de prepararnos adecuadamente para una tarea, cuando se nos dan todas las facilidades, no hay ninguna disculpa. Eso ha ocurrido en algunas iglesias nuestras, han despreciado la educación formal de las escrituras y, y actualmente se están pagando la factura. Ahora ya están cosechando los problemas producto de la poca preparación que tuvieron en las Sagradas Escrituras formalmente, porque no hay un cuerpo doctrinario que los proteja de las enseñanzas erradas y otros problemas más también que se originan. No tiene disculpa ese tipo de ignorancia. Existe una ignorancia también que viene de una falta de visión voluntaria. Los seres humanos tenemos una capacidad ilimitada y fatal para cerrarnos a lo que no queremos saber. Puede ser, yo no quiero saber qué puede ser. Ya supongamos de los testigos de Jehová o mormones o solo Jesús. Y después un hermano que se hace mormón o solo Jesús o se hace testigo de Jehová. Yo no te voy a tener las herramientas para poder advertirle lo que ellos creen. Puede ser eso, es un problema también. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Hay una ignorancia que es, en esencia, pura falsedad. Bueno, alguien dice, no sabía que eso iba a acabar así. Bueno, es una ignorancia falsa. Bien.
Aquí, entonces, vamos a ver el verso 4 que dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El vocablo griego ley es nomos. De ahí viene el término antinomianista. Nomos y ley. ¿A qué ley se refiere el pasaje? Los eruditos han abogado por cuatro diferentes significados para el término nomos. Algunos dicen que se refiere a la ley general, es decir, a la conciencia, cualquiera sea su forma, revelación del Antiguo Testamento en términos generales, o también puede referirse al legalismo, a los mandamientos de hombres, a la tradición oral, o a la ley mosaica. Las interpretaciones primera y segunda son muy poco probables, ya que ninguno de estos significados se encuentra en el contexto inmediato. Es decir, no habla acerca de la ley general, tampoco de el legalismo, tampoco habla acerca de la revelación en términos del Antiguo Testamento. La ley de Moisés, entonces, la que debe estar hablando acá. Así pues, con la gran mayoría de los eruditos, dice Douglas Moo, mi conclusión es que este versículo nomos se refiere, como suele suceder en Pablo, a la ley de Moisés. Cuando decimos que el fin de la ley es Cristo, aquí estamos citando a mucha erudición. No es lo que se me ocurre a mí o intuí que esto puede ser la ley de Moisés, o porque escuché a un predicador de YouTube, sino que esto lo dan cuenta las investigaciones de la erudición. Hay que escucharlo, porque son los que se han encargado de este tema, de investigar este tema, de trabajar con los textos bíblicos. Y la gran mayoría de los eruditos concuerda que este pasaje se refiere a la ley de Moisés. El fin de la ley, entonces, el fin de la ley de Moisés es Cristo. Y ahora, después de resolver ese problema a qué ley se refiere y concluir que se refiere a la ley de Moisés, entonces ahora tenemos que definir qué es lo que es el telos en griego. Fin. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere al objetivo o que la intención de la ley es dirigir a Cristo? ¿Se refiere a eso? ¿O se refiere al fin de la era de la ley de Moisés? Douglas Moo plantea que se refiere a ambas, tanto al fin de la era de la ley como también a la meta, es decir, lo que anticipa o apunta a la ley de Moisés. El contexto inmediato como el general favorece una traducción temporal, es decir, Cristo puso fin a la era de la ley mosaica. Cuando hablamos acerca del contexto inmediato como el general, estamos de acuerdo con respecto a eso. No solamente el apóstol Pablo lo dice, el hebreo también lo dice. La ley periclitó, caducó, finalizó, terminó su vigencia. Y anteriormente ya lo estaba diciendo ya, que ahora nos regimos por una nueva ley, que es la ley de Cristo, la ley de la libertad. El hecho de estar muertos a la ley, eso venía diciendo el apóstol Pablo anteriormente en los capítulos, ¿cuál fue ese? Cuando emplea esta analogía del matrimonio, capítulo 7. Capítulo 7 acá 8. Yo había Acá, dicho. señoría, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, pero si muere, entonces ya es libre de casarse con otra, emplea un matrimonio. Nosotros los cristianos hemos muerto a la ley. Cristo murió y nosotros morimos en él para ser de otro. Es decir, antes estábamos en la ley, ahora estamos con Cristo. Por lo tanto, ya la ley no tiene ningún grado de responsabilidad o compromiso con nosotros. Es el contexto inmediato, el contexto remoto también favorece esta traducción. Cristo puso fin a la era de la ley mosaica. La relación entre el verso 4 y 3 muestra que Pablo desea enfatizar la discontinuidad entre Cristo y la ley. Los esfuerzos judíos para obtener una justicia propia basada en la ley, verso 3, están equivocados, porque Cristo ha puesto fin a la ley y a la época en que la ley era central en la vida de los judíos. Del mismo modo, sugerimos, dice Mu, que Pablo da a entender que Cristo es el fin de la ley, pone fin a su era y es también su meta. Es lo que la ley anticipa y hace lo que apunta. Cristo es la culminación, la consumación o el clímax de la ley, dice Douglas Moo, y Kinner también afirma exactamente lo mismo. Cristo es la culminación, la consumación o el clímax de la ley.
tanto Moo como, Douglas Moo como Craig Kinner son especialistas en el Nuevo Testamento, son eruditos en el Nuevo Testamento, se trabajan con el Nuevo Testamento, son autoridades del Nuevo Testamento, es decir, ellos saben lo que están hablando. Ellos indican que se refiere telos, fin, telos en griego, puso fin a la era de la ley y también su meta, lo que anticipa o apunta la ley de Moisés, que es Cristo Jesús. ¿Qué diría un raíces hebreas acá? Un judío mesiánico, un nazareno. Diría que esta ley a la cual se refiere es la ley la ley romana. Ni siquiera los eruditos mencionan la ley romana. Anteriormente sí, en el capítulo 7 creo que era, sí se refería a la ley romana, pero acá ya bajo ningún punto de vista, ni siquiera se alude a la ley romana. Es que los de raíces hebreas necesitan reinterpretar las Sagradas Escrituras. Es un movimiento restauracionista. Eso es. Como es restauracionista, por lo tanto, no toman en cuenta ninguna erudición de lo que han dicho la iglesia, lo que puede significar. Porque ellos dicen que el griego es una mala traducción del hebreo original. Porque el Nuevo Testamento para los raíces hebreas, la gran mayoría, se escribió en hebreo. Y cuando se tradujo al griego, se corrompió. Y la Reina Valera y toda la Biblia nuestras es una traducción de una corrupción del griego. Por lo tanto, todo esto está errado acá. La ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, continúa vigente. Y ellos indican que la ley ha sido renovada nada más. Pero no hay una nueva ley, sino que ha sido renovada. ¿Qué más? Entonces, habíamos dicho que ya explicamos que se refiere a la ley de Moisés, explicamos también que se refiere al fin de la era y también la meta de la ley. Y el fin de la ley es Cristo. Y después, al final dice, para justicia a todo aquel que cree. Dia caio sunen, pantito pisteuonte. Es el pisteuonti es el vocablo, que es un verbo presente, participio activo. Bueno, el que quiero explicar acá es el tiempo presente otra vez. El tiempo presente griego es, para poder traducirlo bien y entender lo que en nuestro lenguaje castellano tendría que ser, o nuestro idioma castellano, tendríamos que agregarle el verbo ser o estar. Es decir, a los que están creyendo, a todo aquel que cree, es decir, a todo aquel que está creyendo, porque está en tiempo presente. Para disfrutar de la justicia de Dios, debe continuar creyendo, debe seguir creyendo. Y si deja de creer, bueno, pierde todos los beneficios de estar en la ley, perdón, en la fe. ¿Cuál es la relación ahora del creyente con la ley del Antiguo Testamento? La relación del creyente con Dios tiene lugar ahora, en y a través de Jesús de Nazaret. Nuestra relación con Dios es a través de Jesús. Y la ley de Moisés ya no es parte fundamental de esa relación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los judíos mesiánicos, los raíces hebreas, quieren que nosotros nos relacionemos con Dios a través de la ley de Moisés y además con Cristo. El Nuevo Testamento dice que es con Cristo nada más, solamente con Cristo, no con la ley de Moisés. Claro que dirán los raíces hebreas, es que Cristo es la ley encarnada. Pero Pablo no está diciendo que Cristo haya puesto fin a toda la ley. El creyente sigue vinculado a la ley de Dios por medio de su relación en y a través de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco pretende decir que la ley mosaica ya no sea parte de la revelación de Dios, obviamente. La ley de Moisés sigue siendo parte de la revelación de Dios y sigue siendo útil para el creyente, pues esta sigue siendo palabra inspirada por Dios, porque toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Cristo al encarnarse representa todo lo que la ley del Antiguo Testamento enseñaba y hacía. Nuestra relación con Dios se encuentra ahora en Jesús y no en la ley de Moisés. Nuestro comportamiento diario debe guiarse principalmente por la enseñanza de Jesucristo, por la enseñanza de los apóstoles, en lugar de la ley de Moisés. Por tanto, Jesús y Pablo también nos previenen contra desvincular a Jesús de la ley de Moisés, ya que Él es su cumplimiento, es decir, la ley de Moisés, el cumplimiento de Jesús de Nazaret.
y la consumación también de la ley es Jesús de Nazaret. Y no puede ser entendido Jesucristo, no puede ser apreciado, a menos que se le vea la luz del periodo preparatorio que constituye el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, el elemento central de la ley es Jesucristo. Por lo tanto, no se puede tampoco se puede vincular y no predicar nada del Antiguo Testamento. Eso sería una exageración y sería una mala interpretación. El hecho de que estemos sin ley no significa que no tengamos ninguna relación ni nada que ver con la ley del Antiguo Testamento, porque a Cristo lo interpretamos por medio de la ley, porque la ley, el fin de la ley, es decir, la meta, el propósito, la finalidad y el centro de toda la ley es Jesús de Nazaret. Nos ilumina entonces acerca de Jesús la ley. Es importante, pero en ese sentido solamente, no en otro. Comentario, mi hermano Ricardo. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se está entendiendo? Está muy complicado este asunto de lo que dice el apóstol Pablo en esta sección. Eh, no, la verdad es que alcanzo a entenderlo, o sea, no sé si todo, retengo buena parte, así que estoy contento con lo que usted está diciendo. Están muy bonitos estos textos para la prédica a la calle. ¿Cierto? Exacto. Sí, sí. Así es. ¿Se escucha bajo, hermano Ricardo? Se A escucha mi bajísimo. audio. Bajísimo. Sí. Oh, Ah, espere, espere, espere. Espere, no, eh. es que yo me Ah, no, conecté yo, a no, sí se escucha bajo porque yo lo tengo en 100 acá. sí, que yo me conecté a un parlante acá para poder escucharlo mejor. Ah, perfecto. A ver, Bien. eso es. Continuemos entonces. Quiero ver en la hora. ¿Y ahora cómo se escucha? Sí, mejoró un poco. Ya son las 8. Bien, estamos bien en la hora. Qué bueno. Bien. Entonces, terminando ya con el capítulo 10, avanzamos con el capítulo 11, el cumplimiento del plan redentor divino. Dios preserva un remanente de Israel. Voy a leer este pasaje, verso 10. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invocan a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Y soy yo quedado y procuras matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Medio complicado este pasaje bíblico. Cuando estaba tomando un discipulado, este pasaje bíblico me costaba entenderlo. ¿Qué es lo que quiere realmente decir ahí? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con lo que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Y hasta el verso 10, sí, ahí está, verso 10. Dios preserva un remanente. Habíamos dicho entonces que un judío, en el verso 4 lo habíamos estudiado, ¿verdad? Sí, el verso 4. ¿Quién realmente era un judío? No era una persona que, que lo es exteriormente, no es un judío el que está circuncidado, sino que un judío es aquel que ha sido circuncidado en el corazón por el Espíritu Santo. Ese es un judío. El que cree, un judío es el que cree en Jesucristo, el que tiene la fe de Abraham. Ese es el hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Y los demás, bueno, los demás no son pueblo de Dios. En el capítulo 9 dice, pero esto es injusto. Bueno, eso es lo que decían los judíos.
¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? Ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios escoge a aquellas personas que tienen fe. Dios preserva un remanente, pero ese remanente, ¿por qué ha sido preservado? Porque tienen fe, por eso. Porque no han doblado su rodilla a Baal. Porque siguen confiando en Dios, siguen adorando al único Dios. ¿Por qué lo siguen adorando? Porque tienen fe. Por eso siguen adorando a Dios. Por lo tanto, ese remanente es por medio de la fe. Pablo es un ejemplo de ese remanente. Cuando decimos que el pueblo judío, étnicamente hablando o culturalmente hablando, ya no es pueblo de Dios, no queremos decir que como etnia dejó de ser pueblo de Dios en su sentido general o completo, absoluto. No queremos decir eso. Queremos simplemente decir que aquellos que no creen no son pueblo de Dios, pero los que creen continúan siendo pueblo de Dios. Pero ahora se ha sumado a este pueblo de Dios, que también se le llama judío, porque judío se utiliza en un sentido teológico, en un sentido espiritual, ha sido injertado dentro del pueblo de Dios. ¿Pero por qué ha sido injertado? Porque tiene fe. El apóstol Pablo, étnicamente un judío, porque él dice, yo soy israelita, soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está indicando con estos datos de que él es israelita. Por lo tanto, él no ha sido desechado. Él es el remanente, juntamente con todos los apóstoles y todos los judíos que creen en Jesucristo. Todos ellos son evidencia de que Dios no ha desechado su pueblo. Pero, ¿a qué pueblo se refiere? Al pueblo espiritualmente de Dios, no en un sentido étnico incondicionalmente. Hay una condición para ser pueblo de Dios, que es la fe. Y si no tiene fe, no es pueblo de Dios simplemente. Él cree en Jesús de Nazaret, por eso que es parte del pueblo de Dios. Preserva a aquellos que conoció de antemano. En el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Cómo los conoció? Los conoció como creyentes. El vocablo acá es proegno o conocer de antemano. Es un verbo auristo, indicativo activo. Bueno, el Dios el que conoció. Tercera persona del singular. Dios conoce de antemano, pero conoce a creyentes, preserva a creyentes, se relaciona con creyentes. Siempre la fe es la clave para entender las Sagradas Escrituras. Dios trata con personas que tienen fe. Preservó a miles de israelitas a los tiempos de Elías, los que no habían doblado su rodilla a Baal. ¿Por qué no doblaron su rodilla a Baal? Porque tenían fe, por eso. Es por gracia. Por supuesto que sí, verso 5 el verso 6. Estamos en el 11, ¿verdad? Sí, sí, en el 11. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quiénes son ese remanente? El apóstol Pablo y todos los apóstoles y todos los judíos que creen en Jesús. Ujú, Y es por gracia. Y si por gracia ya no es por obra. Ahí está indicando que no es por obra. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque los judíos están diciendo que la justicia y la aprobación delante de Dios es por medio de las obras de la ley. Por eso el apóstol Pablo una y otra vez dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, no por medio de las obras de la ley. Y sigue tratando el mismo tema en el capítulo 11 para referirse a los judíos. Es por gracia. La fe no es una obra, la fe no es una virtud, de modo que la salvación es una recompensa para aquel que cree. No es así. La condición para la salvación, la condición para ser escogido delante de Dios, es la fe. Esa es la que Dios ha establecido. Soberanamente ha establecido, podríamos decir, podríamos decir, soberanamente, ¿qué más podríamos decir? Incondicionalmente, Dios ha determinado salvar a los creyentes, a los que tienen fe. ujú, Dios no deja de ser eh, soberano y no deja de ser la salvación incondicional, no debe cumplir ninguna condición. Salvar a los creyentes, salvar a los que tienen fe en Jesús de Nazaret. Deben tener fe. La fe no es una obra, no es una virtud. La fe es
una disposición de la mente y de la voluntad. La fe es, un, es una confianza en Dios. Eso es, uno debe creer, pero y el objeto de la fe es Dios. Hay evidencias de que Él es digno de confianza. Si yo confío en Dios porque Él ha demostrado ser confiable, me persuade a mí de que yo crea en Él por toda la evidencia de su veracidad. Pero no es la fe en sí mismo o la fe en cualquier cosa, sino que la fe siempre depositada en el objeto que es Dios. Pero eso es la fe, pero nunca se debe interpretar como una obra, porque las Sagradas Escrituras, la fe con la gracia van paralelo. Y de hecho la fe es un antítesis de las obras, el contraste de las obras. Por lo tanto, la fe no puede ser considerado como una obra. Usted explíquele eso a un calvinista. Mm, Que el calvinista va a ujú, decir, entonces si usted cree, usted se ganó la salvación y Dios tiene que premiarla, recompensarle porque usted obró. ¿Cuál fue su obra? La fe. Entonces ya la salvación no es por gracia, es por obra. ¿Pero qué obra hice yo? Creyó. Pero si la fe no es obra, sí es una obra, una virtud humana. Es muy mm, difícil conversar con los calvinistas, que la fe, decirle, explicarle que la fe no es una obra. Claro que ellos piensan que basado en la depravación total. En la depravación total no tiene libre albedrío, está muerto. En ese sentido no puede creer por sí solo. Y si creyó es porque no estaba muerto espiritualmente, sino que estaba medio moribundo y creyó por eso que Dios le recompensa con la fe. Pero es que no comprenden la gracia preveniente del aminerismo. La gracia preveniente es restaurar el libre albedrío, restaurar la voluntad, darle la posibilidad a todos los hombres de escoger. ujú, Y ese escoger no es incompatible con la soberanía de Dios, porque Dios ha establecido eso, que la fe sea la condición para ser escogido y para ser salvo. Preserva por gracia, habíamos dicho. Preserva solo a los elegidos en el verso 7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y como lo han alcanzado, por medio de la fe, lo viene diciendo anteriormente. Preserva a los elegidos. Los que no son preservados son endurecidos. Se les envía un espíritu de insensible, un espíritu de estupor. Históricamente, lo que Israel como nación buscaba constantemente sin obtenerlo era una recta posición delante de Dios. Era la justicia. Con este pasaje puede compararse con Isaías capítulo 6, verso 9 y otras porciones de Isaías, 29 y 10 también. El espíritu de estupor, mencionado en Romanos capítulo 11, verso 8, le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con los que no oigan. Este espíritu de estupor, entonces, mencionado en esta porción bíblica, es el de pesadez mental. Le cuesta reflexionar sobre los temas espirituales. Bueno, eso me pasaba a mí realmente, antes de convertirme. No me gustaba que me hablaran de Dios, era algo tan mm, desagradable, algo tan incómodo. Yo lo encontraba como ridículo. Pero ¿cómo pueden estar hablando aquí en la mesa o me pueden estar, mientras caminaba en el campo, me pueden estar hablando de... ¿Por qué no me hablan de otros temas? Realmente uno tenía un espíritu de estupor, de una pesadez mental de encontrar ridículo, absurdo, de incómodo, de desagradable, de que le hablen acerca de Dios. Bueno, yo lo experimentaba eso antes de mi conversión, el de pesadez mental, y por lo tanto, yo sé qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, un pesadez mental, moral y apatía. Es decir, un desinterés totalmente de la cosa de Dios. Me acuerdo, mi mamá me comentó en una oportunidad que la niña a la cual estaba criando habló acerca de Jesús, de Dios, en la mesa. Y los papás le dijeron, de esas cosas aquí no se habla. mm, mm. Así, ¿eh? De esas cosas aquí no se habla. Es decir, está prohibido hablar en la mesa de Dios. A ese nivel, ¿eh? ¿Qué le parece? Y ahora está enfermo el... Bueno, fue alguien, no sé si todos habrán pensado lo mismo, ¿no?
Pero nadie hizo nada, nadie lo reprobó esa condición. Era como una ley dentro de la casa no hablar de las cosas de Dios. Y ahora está enfermo el, el papá de la casa, le dio cáncer al riñón, le sacaron uno y ahora ya le dio cáncer al otro riñón. Ahora están complicados, están pidiendo la oración. Así que Mm, se llama Erwin Flandes, mi hermano Ricardo. Si tiene la posibilidad de orar por él, por favor, ujú. le pido la oración. Porque ya, si estaba con cáncer el otro riñón y ya le sacaron uno, ya hermano estaba condenado, ya eso. Sí, A claro. menos que sea trasplantado, pero estaba muy complicado. Una hija, la niña debe tener ahora unos 25 años, yo creo. 20, 30 años el hijo mayor. Jóvenes, hermano Ricardo, jóvenes. Y él debe tener unos 50 y tantos años. Joven. Todavía disfrutar sus nietos tan chiquititos, de 2 años, 1 año. Bueno, triste. Bueno, así ocurrió tantas cosas en el mundo de accidentes. Pero así la situación en este mundo, es triste, Sí, claro. doloroso también. Perder familiares, seres queridos. eh, pero ellos son lo que decían de la cosa de Dios aquí no se habla. Bueno, cuando se necesita a Dios, la desesperación, ya ahí sí nos acordamos todo de Dios. Un profesor de inglés me acuerdo que me dijo lo mismo. Le dio cáncer a la garganta y tenía una colega de trabajo, era muy jovencita, la niña, debe tener unos 25 años, 24 años. Me comentaba él, yo no lo conocí, pero él decía que le dio cáncer a ella y a él, a su colega, amiga que él tenía. La niña murió, pero él dijo que el profesor de inglés se aferró a la fe, dijo. Tenía una abuela que era judía, un papá que era luterano, la mamá que era católica romana, se agarró de las tres fe, dijo, Ujú, para poder salvarse iba a trabajar. Claro, le dijeron, la jefa le dijo, pero ¿para qué viniste a hacer clases? Pudiste haber quedado en la casa. Era peor que hacer la casa con esa noticia de que tenía cáncer. Así que él continuó su trabajo y él dijo que tenía fe y eso le ayudó bastante. Él se recuperó. La enfermedad es la misma, exactamente la misma. La operación fue la misma. Pero la niña, como no tenía fe, murió. Y él, porque tenía fe, sobrevivió. Y es muy importante la fe en este sentido. Y él decía, cuando estamos en esa situación, nos acordamos de Dios, decía, ay, me agarré a las tres religiones. Bueno, el espíritu de estupor estamos hablando de la apatía. Claro, la apatía en diferencia con las cosas de Dios, algo que incomoda. El acto de dar este espíritu describe el proceso de endurecimiento ocasionado por Dios. Dios es el que endurece el corazón de los seres humanos. El estupor se asemeja a un sueño profundo en el que una persona es insensible a las impresiones del espíritu. Por eso que no puede ver ni tampoco puede oír. Sin embargo, de todo lo que he dicho, podría quedar la impresión de que Dios unilateralmente, arbitrariamente, ha endurecido a la persona. No es así. Este endurecimiento al que alude el apóstol Pablo en Isaías capítulo 29, verso 10, no excluye a Israel de su responsabilidad. Ellos son responsables de ese endurecimiento. Dios silenció a los profetas porque Israel rehusó oírlos. Eso dice también el profeta Isaías. Como ellos no quieren oír, Dios silencia a los profetas. Así Dios aclararía este mensaje mediante la invasión a Siria. Israel se había hecho ciego, sordo a la palabra de Dios, teniendo excusas y pretendiendo justicia propia, pero algún día volvería a ver y volvería a oír otra vez. Todo eso dice el profeta Isaías. Pablo está aludiendo al profeta Isaías. Ellos fueron endurecidos, ellos fueron petrificados, pero porque ellos no querían oír la palabra de Dios. Ese es el tema. Dios envía también actualmente un espíritu de incredulidad para aquellos incrédulos, no para aquellos que tenían la posibilidad de creer. Los versos 7 al 10 establecen los siguientes hechos. Los escogidos han obtenido la salvación. Dios endurece a quienes se han endurecido a sí mismos. Como Faraón, por ejemplo, del cual había hablado el capítulo 10 del apóstol Pablo. Dios endureció el corazón de Faraón. Pero si analizamos el libro de Éxodo, a partir de la sexta plaga,
a partir de la sexta plaga, recién Dios comienza a actuar sobre Faraón. Por lo tanto, la primera, segunda, tercera, cuarta plaga, quinta, el Faraón se endureció a sí mismo. Dios comenzó a actuar contra él a partir de la sexta plaga. El vocablo griego para endurecimiento es porum. El nombre porosis es un término médico que quiere decir callo. Es cuando alguien golpea, por ejemplo, los boxeadores. No sé si son los boxeadores, no. Los boxeadores no. Son los que practican karate, creo, karate y kung fu igual, creo. Artes marciales. No sé si serán todas las artes marciales o no. En taekwondo no se maneja mucho las manos, se manejan más los pies. Pero igual habían ejercicios de endurecimiento en taekwondo, no recuerdo. Bruce Lee, por ejemplo, tenía los callos acá, de tanto golpear, endurecer ¿cómo se llaman estos? Los Los nudillos. nudillos. Los Ujú. nudillos, sí. Tenía como unos callos grandes. Pero era porque practicaba. Porque se producen unas pequeñas fisuras y esto se va aumentando. Del mismo modo, los huesos. Los que practican el kickboxing o Muay Thai, las piernas, los tobillos lo van endureciendo porque se hacen micro fracturas y después cuando se petrifica, se endurece el hueso. Bueno, esa es la idea de porosis, endurecimiento del hueso. Es como si se hubiese quebrado y después el hueso se solda a sí mismo, pero esa parte donde se fracturó es más firme. El hueso se puede quebrar en cualquier parte, menos allí donde ya se soldó a sí mismo. Es el tipo de endurecimiento lo que le ha ocurrido al pueblo de Israel. Porosis. Fueron endurecidos. El fracaso de Israel. Estamos en el capítulo 11 todavía. Ujú. Voy abriendo la ventana a medida que se va ocultando el sol. Ahí está. En el capítulo 11 seguimos. Dio como resultado la salvación de los gentiles, versos 11 y 12. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? El apóstol Pablo habla acerca de la futura restauración del pueblo de Israel. En el verso 25 va a comenzar a hablar acerca de, al final, todo Israel será salvo. Dio como resultado la reconciliación de Dios con el mundo. No hay que olvidarse acá que este tropiezo del pueblo de Israel como algo incidental, que si no hubiesen tropezado los gentiles no hubiesen llegado. No es así, no podemos pensar de ese modo. Solamente tenemos que remontarnos al libro de Génesis capítulo 15 verso 6 creo que. Bueno, todo el capítulo 15 y el capítulo 12. Ujú. Por medio de ti, todas las naciones de la tierra serán bendecidos, le dice Dios a Abraham. Entonces Abraham y su pueblo son medios, son canales, son puentes para alcanzar a todos los gentiles. La promesa de la restauración hecha a Adán y Eva en el huerto del Edén se lo dio a los padres de la raza humana en general. Por lo tanto, la promesa es universalmente. Pondré enemistad entre ti y su simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se refiere a todo el pueblo entonces. Por lo tanto, esto fue, por decirlo de alguna manera, una especie de un paréntesis, para que sirviera como puente o conducto, pero para alcanzar siempre a los gentiles. Siempre los gentiles estuvieron dentro de los propósitos, los planes de Dios. No es motivo para que los gentiles se jacten. Por supuesto que no. El hecho de que ahora ellos, los gentiles, son incorporados, verso 17 al verso 21. Si pues algunas de las ramas fueron desgajadas, tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Por eso, más bien que hablar acerca de la teología del reemplazo, yo le pondría otro nombre, la teología del injerto podría Mm. sustituirla acá, porque no ha sido reemplazado el pueblo de Israel, pero los gentiles han sido injertados dentro del pueblo de Israel, pero siempre por medio de la fe en Jesucristo. Han sido hechos partícipes de la raíz y de la rica savia de olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Otra vez vuelvo a hablar acerca de la fe e incredulidad. Ellos se
desgajaron ellos, es decir, se autoexcluyeron del pueblo de Dios, aun siendo descendientes de Abraham, por su incredulidad. Y luego dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y ellos fueron injertados por medio de la fe. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. ¿En qué sentido le dice tampoco te va a perdonar a ti? Si deja de creer. Ujú. Si deja de creer, evidentemente que va a ser desgajado. Si los israelitas, porque no tenían fe, fueron desgajados, y el gentil, creyendo en Cristo, es incorporado al pueblo de Dios. Pero si deja de creer, es cortado. Otra vez vuelve a indicar acá la posibilidad de caer de la gracia. Lo voy a anotar aquí antes que se me olvide. Voy a hacer un... Bueno, andaba buscando un lápiz en rojo, pero no lo encontré. Esto es, habla acerca de se puede perder la salvación. Claro. Pero ¿de qué manera se puede perder la salvación? Cuando deja de creer, obvio. Ahí lo está diciendo. Se puede perder la fe. Puede perder la fe entonces y puede Entonces, ser desgajado o puede ser podado, cortado. Para considerar la bondad y severidad de Dios, pues no es definitivo, porque si creen, pueden ser salvos en el verso 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ellos pueden ser injertados si creen. No es definitivo entonces el hecho de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha sido rechazado. Ellos pueden volverse a incorporar si creen. Esto es un misterio, dice el apóstol Pablo en el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es temporal, pues al final todo Israel será salvo, verso 25, verso 26, y por su desobediencia el pueblo de Israel ha fracasado. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Bien. Y al final todo Israel será salvo, habíamos dicho. Hay varias ujú. explicaciones a este pasaje bíblico. Una explicación, al final todo Israel será salvo. Una es la más popular, todo Israel como nación será salvo juntamente antes o en el momento mismo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Douglas Moo interpreta el pasaje como refiriéndose a todo Israel como nación en general. Será salvo inmediatamente antes de la venida de Jesús. Es todo Israel el que será salvo, pero no todos los israelitas. Eso hay que entenderlo bien. Todo Israel será salvo, pero no todos individualmente los israelitas. Todo Israel, como demuestra en el Antiguo y la fuente judía, tiene una trascendencia comunitaria, en referencia a la nación en su conjunto y no a cada individuo que forma parte de esta nación. Así pues, la frase es similar a aquella que se utiliza para referirse a un número amplio y representativo de un grupo. Por ejemplo, toda la escuela fue a ver el partido de fútbol. ¿Realmente toda la escuela fue a ver el partido de fútbol? Fueron algunos nada más, pero el que representaban esa escuela. Toda la nación estaba indignada por el incidente. ¿Realmente todos estaban indignados por el incidente? No, un grupo considerablemente amplio, representativo de de una nación. También podríamos decir Chile representó, a ver, ¿cómo podríamos decir? América Latina, o Chile estuvo presente en el Mundial y jugó el Mundial del 2002, podríamos decir. Eso fue en Japón, creo que fue. Pero no fue todo Chile, yo no fui. Fueron los jugadores nada más, pero se dice todo Chile, porque ellos nos representaban. Así entonces se debe entender, todo Israel será salvo, en el sentido de un grupo representativo del pueblo de Israel. Este todo entonces será salvo, se refiere a un conjunto de la nación, tal y como existe en un momento dado de la historia, y no tal como ha existido a lo largo de la historia. Ellos se convertirán probablemente a la segunda venida de Jesucristo. Esa es la interpretación más popular.
todos los judíos, pero entendiéndose todo Israel, pero no todos los israelitas. Como nación, no como individuo. Un grupo considerablemente amplio, representativo, pero no todos. La otra interpretación es la de Juan Calvino. Juan Calvino decía, todo Israel se refiere al número total de los escogidos a lo largo de toda la historia, todos aquellos que finalmente se salvan, tanto judíos como gentiles. Bueno, él lo veía desde la perspectiva de los escogidos, por eso que decía todo Israel en sentido teológico, espiritual. Pero la más popular es la primera. En la segunda parte, después de vuelta del recreo, vamos a dar la última explicación de a quiénes se refiere ese el todo Israel será salvo.